Comunidad Cristiana Soyapango le invita a que los próximos minutos prepare su corazón para recibir de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Timoteo, capítulo 3. Quiero felicitarles por perseverar y venir al culto. Yo sé que no es fácil. Un día nuestros gobernantes entenderán que aquí en este país hay 2 millones de cristianos que nos reunimos los domingos y que no deberían de interrumpir ningún culto. Un día lo van a entender primero Dios, ¿verdad? Y si no, hay que hacérselos entender, hermano. Nosotros los evangélicos somos 2 millones de personas. Producimos en este país. Ellos no deberían de interrumpir los cultos, hermano. Y esa es la verdad. Ellos deberían de pensar en nosotros también. Es verdad, tienen que pensar en nosotros. Y eso es verdad, y punto. Tampoco, muchos molestan ya demasiado. Antes de leer la palabra de Dios, quiero informarles de otro anuncio, hermano. Nosotros hemos estado haciendo brigadas médicas por casi 5 años en esta iglesia. Ha sido una bendición, se han atendido como 700 personas en esas brigadas, aquí en La Coruña, aquí en la iglesia. Se han regalado lentes, ha habido de todo, hermano, ha sido una bendición de Dios. Los hermanos, al ver la necesidad, me dijeron: Julio, ¿tú crees que pudieras tener una brigada médica, digamos, un domingo al mes? Sí, le digo yo. ¿Qué necesitaría? Bueno, creo que por lo menos hay que dar consulta odontológica y consulta médica general. Hablamos con los doctores encargados aquí. El punto es, hermano, que ellos nos donaron un dinero para comprar un equipo odontológico y equipo para la medicina general. Ya lo donaron y ya lo compramos. Pero los doctores nuestros nos dijeron que lo mejor era construir un lugar aparte para poder atender a los hermanos de manera correcta, porque cuando se hacen las brigadas, todo funciona en base a la brigada. Entonces no hay niños, no hay personas, pasando por ahí. Entonces vamos a construir 2 cubículos, como debe de ser, con aire acondicionado, con todo lo que debe de ser para atender consultas odontológicas y medicina general. Va a ser aquí por el parqueo, a un lugar ahí, usted lo va a ver cuando ya se esté construyendo. El punto es, hermano, que tocamos puertas porque se necesita mucho dinero para construir cosas tan pequeñas, pero se necesita mucho dinero. Vamos a arrancar con los ahorros que tiene la iglesia, pero necesitamos de su ayuda. Así que si usted sabe de construcción, si usted sabe de vamos a tener que levantar 2 cubículos ahí con piso cerámico, con estructura metálica, con puertas, vamos a tener que poner equipo médico. Si usted sabe y usted puede colaborar, por favor anótese con el pastor Johnny Alfaro o con el pastor Luis Hernández y diga: yo puedo hacer esto, o yo quiero colaborar con bolsas de cemento, yo quiero colaborar con esto. Yo sé de electricidad, por ejemplo. Si usted sabe de electricidad, ayúdenos, hermanos, por favor, en este proyecto. Amén. Muy bien. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo en esta ocasión. Y voy a leer yo el 1, usted el 2 y hasta terminar al 16. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por este pueblo que a pesar de la dificultad de llegar hasta aquí, lo hizo, Señor. Tú, Señor, sabrás honrar, premiar a tu pueblo por el esfuerzo. Ten misericordia de nuestros gobernantes, que sus corazones están muy lejos, Señor, de ti. Ayúdales a acercarse a ti, a entender, Señor, que tú eres la respuesta para este país. La verdadera libertad la celebramos aquellos que hemos encontrado, que te tenemos a ti en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por este día. Te ruego, Señor, que nos ayudes con la predicación y que todos los que escuchemos tu palabra seamos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Hoy nos ocupa el capítulo 3 de Timoteo, donde el apóstol Pablo está dando instrucciones específicas sobre los requisitos que deben cumplir aquellos que sirven a Dios en las iglesias. He de comenzar destacando el versículo 14 y 15, que es donde se encuentra el propósito de este párrafo bíblico. Dice, esto te escribo, se lo está diciendo al final del capítulo, aunque aquí se está explicando el propósito del capítulo, e inclusive se está explicando quizás desde el capítulo 2. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas, aquí está el propósito, cómo debes conducirte en la casa de Dios. El tema de hoy es requisitos para servir a Dios. Entonces dice, por eso yo te escribo todo esto para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la iglesia es la casa de Dios. Es la casa del Dios viviente. Esa es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces la iglesia no debería de estar ocupada en cosas políticas, en cosas mercadológicas. Es decir, la iglesia es la que debe de predicar a Jesucristo. Eso es lo que se ocupa la iglesia. Entonces dice, el propósito de todo lo que te escribo es que sepas conducirte en la iglesia. Y la iglesia es la casa de Dios, de la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de la escritura, de lo que usted está leyendo aquí. Para eso lo escribió el apóstol Pablo. Por eso Dios lo inspiró. Ahora, ¿qué es iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas. La palabra iglesia viene del griego eclesia, y eclesia significa reunión. Entonces cuando usted dice iglesia de Dios, es una reunión de personas para Dios. Eso es la iglesia. Entonces dice el Señor, hay requisitos para servirme en esa iglesia. ¿A partir de cuánto sería una iglesia? ¿Cuántas personas sería una iglesia? ¿A partir de cuántas personas podría ser una iglesia? Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 20, dice la palabra de Dios.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una iglesia. La reunión de 2 o más personas reunidos en el nombre de Dios. Dice, ahí estoy con ustedes. Eso es iglesia. ¿Se fija? Eso es iglesia. Iglesia no es un edificio. Este edificio, yo desde hace ratos, hermano, tengo deseos de demolerlo. Y quiero hacerlo más grande, quiero hacerlo arriba para que abajo nos queden unos espacios para hacer la cuna, con aire acondicionado, alfombra, para que los niños estén cómodos. Pastor, este edificio es sagrado. No, lo sagrado es usted, con sus hijos, porque nosotros somos la iglesia. ¿Me entiende? ¿A usted que el edificio? No, hermano, yo gano. Hay rato tengo de ponerle, demoler todo esto y tener pisto para poder cambiar todo esto. Ya las necesidades de la iglesia han crecido. Pero la iglesia, hermanos, es usted y yo. Ahora, pastor, este tema está difícil. Requisitos. Y dígame a dónde no hay requisito. Dígame a dónde no hay requisito. Si para todo hay requisitos, pues. Hasta la muchacha tiene requisitos. Que sea alto, ojos claros, estudioso, próspero. Hay requisitos. El muchacho también tiene requisitos. En todo hay requisitos. En el mundo secular. Y entonces, ¿por qué no va a haber requisitos para servir a Dios? ¿Me entiende? Hermano, yo quiero aclararle algo. Aquí no estamos hablando de requisitos para pertenecer a la iglesia. Porque Dios nos ama a todos. Dios quiere que el borracho, que la prostituta, que el drogadicto, que el ladrón se arrepienta de sus pecados y se acerque a Él. Aquí estamos hablando de requisitos para servir. Ahora, pastor, ¿por qué requisitos? Porque nosotros tenemos un misterio en nuestras manos que no explicamos, que no sabemos cómo explicarlo, pero lo tenemos. Y eso se llama el misterio de la piedad. Y ese misterio de la piedad lo explica en el versículo 16, dice la Biblia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 14, 15 y 16 explica el propósito de por qué deben de haber requisitos para servir. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras manos de hombres y mujeres débiles, con muchos defectos, Dios ha puesto el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad, básicamente, hermanos, se lo voy a resumir, es creer que Cristo es el Señor y predicarlo. Es creer que Cristo me puede cambiar. Es creer que Cristo me puede sanar. Es creer que Cristo me puede salvar. Ese es el misterio de la piedad. Y nosotros tenemos en las manos ese misterio. ¿Y por qué es un misterio, pastor? Porque la gente no se explica cómo esa persona cambia. La gente dice, bueno, ¿y este que no era el bolo? Pues sí, pero ahora ya no toma. Bueno, ¿y esta señora que no era la que le pegaba grandes gritos al esposo y a los hijos? Pues sí, pero ahora es cristiana. Eso se llama misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad lo define así la palabra de Dios. Dice, el misterio es, póngalo por favor, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó Dios? En carne. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo es Jesucristo. Ese es el misterio. Cuando alguien cree eso, cree que Jesús no es un hombre iluminado más, cuando cree que Jesús es el Hijo de Dios, eso es el misterio de la piedad. Y sigue y dice, justificado en el Espíritu, algo le dice a usted que Cristo es el Señor. ¿Me entiende? Y algo le dice a usted que Buda no es el Señor, que Mahoma no es el Señor. Algo le dice a usted que Cristo es el Señor. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, que revela la verdad de Cristo. Dijo el Señor, no los voy a dejar solo, yo les voy a mandar un consolador y Él los guiará a toda verdad. El misterio de la piedad también tiene que ver, hermano, con que fue visto por los ángeles. Creer que Jesús ascendió al cielo, está sentado en gloria, resucitó. Usted tiene que creer que Jesús
puede limpiarlo de sus pecados y tiene que creer que Jesús resucitó al tercer día para que se dé el misterio de la piedad en usted. Dice la palabra de Dios también, predicado a los gentiles. Cuando vino Cristo y murió por nosotros, el velo se rasgó. Ya no necesitamos sacerdote, ya no necesitamos ser judíos. Si usted quiere buscar que usted es judío para sentirse bien, búsquelo. Pero usted no necesita ser judío. Usted puede ser de Santiago, de San Pedro Nonualco. ¿Me entiende? Pero si tiene a Cristo, usted es coheredero de la salvación. Él nos hace coherederos. ¿Me explico? Entonces Él fue predicado a los gentiles, a aquellos que eran desechados. Y dice la palabra de Dios también que el misterio de la piedad tiene que ver con que Cristo ha sido creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Él está a la diestra del Padre. Cuando Ricardo Arjona decía Jesús verbo no sustantivo, que es una canción terriblemente hereje, decía Jesús no vengas a la tierra, quédate ahí arriba. ¿Y dónde está, pues? Si no está en gloria el Señor, pues. Ese es el misterio de la piedad. ¿Y por qué nos explica todo esto? Porque en el versículo 14, 15, 16 explica por qué deben de haber requisitos para servir. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros tenemos el misterio de la piedad. ¿Y el misterio de la piedad qué es? Que la gente se encuentre con Cristo. Y si nosotros somos estorbo para que la gente se encuentre con Cristo, no se da el misterio de la piedad en ellos. ¿Está claro? Entonces el versículo 14, 15, 16 explica la importancia de por qué deben de haber requisitos, de por qué el Señor manda a que hayan requisitos para servir al Señor. Cuando uno sirve en la iglesia, de alguna manera colabora para que este misterio de la piedad se dé. Ahora, ¿a quiénes le habla el Señor en este párrafo bíblico? Se lo voy a resumir, le habla a todos los que sirven en la iglesia, no solo a los pastores. Pero habla de dos nombres. Número uno dice obispo. Obispo. Si usted quiere en esas líneas, usted lo puede anotar en las líneas de arriba. Obispo. ¿Y a qué se refiere con obispo? Déjeme explicárselo. Usted puede poner en Google el significado, buscarlo en un diccionario, usted va a ver qué significa arzobispo, patriarca, muchas cosas. Claro, porque ahora le están dando un significado moderno. Pero la realidad es que obispo se refiere al líder de una congregación, al líder de un grupo de personas, al líder de una iglesia. Y una iglesia puede ser en una casa, una iglesia puede ser en un edificio como este, una iglesia puede ser en un trabajo. ¿Me explico? Entonces el obispo se refiere literalmente, si usted quiere ponerlo literal, se refiere a un pastor, a un líder espiritual encargado de una congregación. Y también se menciona otra palabra, se menciona la palabra diácono. La palabra diácono. ¿Y qué significa diácono? Significa ministro. Y ministro ya lo explicamos, ¿qué significa? Servidor. O sea, les está hablando a todos los que sirven en la iglesia. Aquí en las asambleas de Dios nosotros le llamamos cuerpo oficial al grupo de diáconos al cual nosotros le damos cuentas económicas y se ven algunos temas eclesiásticos. Pero la realidad, hermanos, es que todos somos diáconos en cierta manera. Se recordará usted en Hechos capítulo 6, donde el apóstol, me parece que fue Pedro, dice, no es justo que nosotros descuidemos la predicación por servir las mesas. Escojamos a 7 hombres donde habita el Espíritu de Dios para que sirvan las mesas y nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra de Dios. A veces hay hermanos que ponen, ¿ves? Los pastores ya no barren. Hermano, créamelo, oiga, que sí barremos, oiga, pero alguna vez yo ya hice limpieza aquí, he pintado las bancas, cuando comenzábamos. Y yo con gusto estaría en el parqueo con un sombrero, dando vía, manejando los carros de ustedes, parqueándolos, con mucho gusto. Pero no es justo que descuide la palabra de Dios por servir las mesas. Entonces, ¿quiénes son los que deben hacer eso? Los diáconos. ¿Y quiénes son los diáconos? Todos los que sirven. Todos los que sirven. Los que cuidan niños, los que dan clases de escuela dominical, los que parquean carros, los que dan la bienvenida.
Entonces, ¿a quién va dirigido esto? Está dirigido a los líderes espirituales de congregaciones y está dirigido a todos los que sirven, al que toca el teclado, al que toca la batería, al que corta los boletines, al que da el bosquejo. Para todos está dirigido esto. ¿Y por qué, pastor? Porque si hay requisitos en el mundo, deben de haber requisitos en la iglesia, porque es para Dios. Habiendo explicado esto, he tratado de resumir 7 áreas donde Dios pide cierto comportamiento, cierto requisito. 7 áreas. Esas áreas usted después las puede desglosar leyendo los versículos. Entonces veamos la primera área. Número 1, requisitos para servir a Dios. Se requiere integridad. Se requiere integridad. Se requiere integridad. Mire lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo debe de ser el obispo? Irreprensible. Marido de una sola mujer. Esto habla de la santidad. Es decir, hermano, ¿qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es alguien que no tiene nada que usted le reprenda. Irreprensible no significa perfecto. Yo daba un ejemplo en la mañana y le decía yo: supóngase que mi hijo se peleó con mi hija y mi hija me pone queja de mi hijo, y yo me enojo cuando mi hija me pone queja y me enojo con mi hijo, pero rápido mi hija me dice: pero papá, ya me pidió perdón. Entonces al pedirle el perdón a ella, mi hijo se hizo irreprensible. No tengo nada que reprender. ¿Me explico? Entonces eso es una persona irreprensible. Entonces dice la palabra de Dios que un pastor debe de ser irreprensible. Así debe de ser. Usted, pastor, pero eso es muy exagerado todo lo que usted está hablando, los requisitos y todo eso. Bueno, entonces enójese con la Biblia, porque la Biblia lo dice. Mire, y a los diáconos les dice: los diáconos asimismo deben ser, ¿qué dice? Honestos, sin doblez, sin hipocresía. Todos los que sirven deben de ser honestos, sin hipocresía, sin doblez. Yo, hermano, nunca he hecho esto y lo voy a hacer en este culto. No lo hice en el primer culto, pero siento el Señor hacerlo. Si algún servidor de esta iglesia le ha quedado mal a usted, yo le pido perdón. Pero le ruego 2 cosas: no me eche la culpa a mí. Usted siga viniendo a la iglesia y arregle, usted es servidor. Si le debe o le ha quedado mal a alguien, arregle esa situación. Porque un servidor tiene que ser sin doblez y tiene que ser honesto. Fíjese cómo dice la palabra de Dios: sin doblez y honesto. Y mire lo que dice: las mujeres, siga, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Debe de estar limpia su conciencia. Las mujeres asimismo sean, ¿qué dice? Honestas. Todo esto tiene que ver con integridad. Por eso le digo, hermano, esto es una área. Usted puede ir viendo qué significa cada una de esas. ¿Qué significa más desglosadamente esa área? La integridad tiene que ver con lo que hablo, lo vivo. Lo que digo en público, lo vivo en secreto. Tiene que ver con ser perfecto. No tiene que ver con ser perfecto, porque perfecto solo es Dios. Pero tiene que ver con corregir nuestros errores, confesar nuestros pecados y estar a cuentas. Entonces, hermano, ¿qué es lo primero que se requiere? Integridad. Integridad, tenemos que tener integridad. Desafortunadamente, estas son cosas que poco a poco se van perdiendo. Y nosotros no nos ponemos firmes con estas cosas. A lo largo de mi vida, como cristiano, uno por tener un espíritu sumiso, tratar de ser un espíritu amable, uno trata de no fijarse en esas cosas.
Pero por ejemplo, digamos, es feo mencionar nombres, quizás no lo voy a hacer, pero yo me recuerdo un cantante que como uno bendijo tanto, hermano, de un país de aquí vecino, y después resultó que había dejado a su esposa. Hay otro también fuera del Caribe, también dejó a su esposa. Destruyeron su matrimonio, pero ellos andan cantando y nosotros seguimos yendo a sus conciertos. La realidad, hermanos, es que dejaron de ser íntegros. Y es un requisito para servir a Dios, ser íntegro. Es un requisito. ¿Y qué les voy a decir? Estos son mensajes que no se van a oír mucho en las iglesias, porque muchos tienen temor de predicar estos mensajes porque, número uno, no tienen la autoridad para predicarlo. Y número dos, les da miedo que la gente se vaya. Porque la gente hoy en día tiene mucho comezón de oír y quieren solo oír cosas de la prosperidad. Y tenemos que oír la palabra de Dios. Por eso yo voy en orden en la palabra de Dios. Al menos agarro un libro y lo estudiamos en orden, para que usted tenga toda la enseñanza de la palabra de Dios. Número dos, requisito número dos, se requiere actuar con sabiduría. Un siervo de Dios, un servidor de Dios tiene que ser sabio. Dice la palabra de Dios, mire cómo dice que el pastor, el obispo, el líder espiritual, el líder de célula, el que predica la palabra de Dios, tiene que ser sobrio, prudente y decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. Yo traté de hallar una palabra que uniera todo eso, y la única palabra que se me ocurrió fue ser sabio. O sea, una persona tiene que ser sobrio. Dice, mire, habla de las mujeres también, las esposas de los diáconos, dice, no deben de ser calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sino sobrias, fieles en todo. Es decir, hermano, tienen que ser sabios. Es fácil darle rienda suelta al yo carnal, al yo pecaminoso. Si a mí alguien me dice, los pastores son ladrones, que ya me lo han dicho, entonces yo podría darle rienda a mi yo y decir, ¿y usted? Discúlpeme, oiga, ¿y usted, vieja ladrona, también? Contestarle igual. Pero dice la Biblia que el pastor debe ser sobrio. Debe de decirle, de veras, eso piensan los pastores usted. Sí. Bueno, qué lástima, señora, pero ¿sabe qué? Jesucristo le ama. Uno debe ser sobrio. Pero hay muchas iglesias hoy, hermano, enseñando que uno tiene que ser Vivian, que uno tiene que pegar primero. Y la palabra de Dios dice que los que servimos a Dios tenemos que ser sobrios. ¿A cuántos les enseñaron en la televisión y en otros lugares les enseñaron que cuando alguien lo ofende a uno, uno no tiene que contestar con la misma ofensa? Lo enseña la palabra de Dios, pero que el mundo lo enseñan. Y dice, cuente hasta 10. ¿Cuántos alguna vez han contado hasta 10? Cuando alguien le ha dicho algo. Pues ¿sabe hasta cuánto nos manda a contar el Señor? Hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Un líder tiene que saber hablar, hermano. Un líder no tiene que ofender a las personas. Un líder tiene que saber hablar con cualquiera. Con la persona más sencilla, pobre, así como un hombre rico. Uno tiene que saber hablar y valorar a todas las personas, a los niños, a las mujeres, a los hombres. Tiene que saber valorar a las personas. Tiene que saber hablar con las personas. A veces hemos tenido el privilegio nosotros de tener personas que nos ayuden con la limpieza de la casa. Y digamos que la señora se llame, me acuerdo de una, pero estaba yo pequeño, era en la casa de mi tía, se llamaba Pelancha. ¿Cómo le dicen a las pelanchas? Le dicen, son las de esperanza, ¿verdad?
Entonces, a veces los niños chiquitos así, pelancha. Usted tiene que enseñarle al niño que tiene que decirle, niña esperanza, respetar. Porque el siervo de Dios tiene que ser sobrio, prudente y decoroso. Yo ahora me fijo que los pastores, hermano, usted puede estar en desacuerdo conmigo, oiga, pero se lo voy a decir. Yo ahora me fijo que los pastores están predicando con zapatos tenis, están predicando con jeans bien pegaditos, hermano, con camisas bien chivazas, con chalequitos. Pero a la gente le gusta eso. ¿Y sabe qué me fijo yo? Que los noticieros, por ejemplo, CNN, Fox News, ABC, ABC, NBC, los presentadores, ¿sabe cómo dan las noticias? De saco. Bueno, los técnicos de fútbol, en la cancha de fútbol están así, con saco. Y los predicadores que predicamos a Cristo, queremos llevarnos la de chivazo. Yo no digo que voy a ir de saco a predicar a un campamento, claro que no. Para eso es el decoro. El decoro es saberse ubicar. ¿Me explico? Una vez mi mamá, yo tenía unos sobrinos, tengo unos sobrinos, uno de ellos es uno de los que desapareció, ¿verdad? Ya tiene 4 años desaparecido, 5 años, ¿me acuerdo? Él estaba en la iglesia, en el centro evangelístico, y me estaba diciendo, ¡Julia! ¡Julia! Y yo, ya pastor. Y mi madrecita, que es una mujer tan tranquila, ella bien tranquilita, mi mamita linda, le dice, Pastor Julio, hijo, le dijo, ubíquese, le dijo. Yo en el momento sentí que dije yo, pero ¿sabe qué? Mi mamá tenía razón. Eso se llama decoro. O usted va a llegar a la casa presidencial. Mira, Nayib, te voy a decir una cosa. ¿Ya que no? ¿Ya que no? Ahí mismo le hacen la llave Stilson y se lo sacan, Eso es el decoro. No tiene que ubicarse. El pastor tiene que ser sabio. No puede darle rienda suelta a su carnalidad. Ah, pues yo así soy, ¿y qué pues? No, hermano. No. El pastor tiene que ser sobrio. Que yo recuerdo, hermano, en estos 10 años jamás he predicado un mensaje o un punto dirigido a una persona. Jamás. Si yo tengo que decir algo a usted, se lo voy a decir. Lo voy a llamar a mi oficina educadamente y se lo voy a decir. Pero si alguna vez usted ha sentido, esto lo está diciendo el pastor por mí, créame que no. Y si alguna vez lo sintió, mejor diga, Dios se lo está diciendo, porque yo llevo un orden con mi predicación. Yo nunca estoy pensando, ya va a ver, hoy sí me lo voy a disquetar con este hermano, ya va a ver, me la va a pagar. Yo nunca hago eso, hermano. Yo busco de Dios para saber lo que voy a predicar. No cree usted que estoy pensando en alguien, hoy me la van a disquetar, ya va a ver. No, hermano, no. El pastor tiene que ser sabio. El servidor tiene que ser sabio. 3. Se requiere espíritu de servicio. Es absurdo que usted quiera servir en la iglesia. Es absurdo que usted quiera servir en la iglesia y no quiera servir al prójimo. ¿Me explico? O sea, si el que sirve tiene que servir, pues. O sea, es absurdo encontrar un pastor que no quiera mancharse las manos, que no quiera oler a oveja. ¿Me explico? Aquí se lo voy a decir, hermano. Aquí se lo voy a decir. Lo hago menos hoy por el tiempo, no es porque soy creído ni nada de eso. Por el tiempo, por mi salud, tengo que cuidarme. Pero yo cuando he ido a las casas de ustedes, yo me como lo que usted me ofrezca. O alguna vez yo le he dicho, uy, mire, eso, yo me como lo que usted me ofrezca. Una vez me dijo una hermana, le digo, tengo panes con pollo. Y yo va de buscarle el pollo, hermano, era con curtido, era. Panes con curtido y un poquito de pollo.
Si uno va a ser pastor, uno tiene que servir. Si uno va a ser líder, uno tiene que servir. Si uno se va a anotar en sala cuna, usted tiene que servir a los niños. Si usted va a estar en parqueo, tiene que estar dispuesto a asolearse, a servir a las personas, a darles una sonrisa, hasta con los más mal portados. La palabra diácono ya implica servidor. Entonces no hay nada para los diáconos, yo encontré que tenga que ver con el servicio, pero a los pastores les dice que un pastor tiene que ser hospedador, apto para enseñar, o sea, estar listo para servir. Estar listo para servir. Como le digo, lo hago menos hoy por el tiempo, por mis limitaciones físicas, por el crecimiento de la iglesia. Pero a mí no me ha costado ponerme a pintar aquí, hermano, arreglar las bancas. Si es que yo no tengo problema con eso. Pero a veces uno no lo puede hacer por lo físico, ¿verdad? Así que, ¿qué se requiere? Ser servidor, servir a las personas. Número 4. Otro requisito, mire usted, se requiere una vida sin adicciones o malos hábitos. Se requiere una vida sin adicciones o malos hábitos. Ay, hermano, viera qué terrible estuvo el culto de las 8 con ese desfile, oiga. Menos mal que algunos que pasaban tocaban cumbias y los hermanos le hacían a los pies así. Pero terrible, hermano. Pero oí el mensaje del internet y en el internet no se oye nada de bulla, se oye bien correcto el audio del pastor, así que gracias al Señor. Así que puede verlo, los del primer culto lo pueden ver en internet. Se requiere una vida sin adicciones o malos hábitos. Mire lo que dice la Biblia. No dado al vino. ¿Por qué dice no dado al vino? Porque ahí en ese tiempo permitían tomar vino. Es decir, en la cultura hebrea, hermano, el vino está bien, pero no hay que emborracharse, ¿verdad? Aquí no, oiga. Aquí nosotros no. Bueno, como la Biblia dice, ay, qué rico. No. Nosotros no tenemos una cultura dada al vino. Entonces, básicamente lo que dice es que no tiene que ser, ¿qué dice ahí? No tiene que ser borracho, pues. Entonces, esa era la adicción que se conocía en aquel tiempo, pero hoy hay muchas adicciones. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia. Aquí ya estamos hablando de hábitos. Hermanos pleitistas, es que el hermano así es. No. Dice no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora miren los diáconos, no dados a mucho vino. Al pastor le dice, no dado al vino. Y a los diáconos le dice, no dado a mucho vino. O sea, pastor, que puede tomar un poquito el diácono. La indicación es la misma. Básicamente es lo mismo. Oiga, no trate de encontrar ahí un escape. No codiciosos de ganancias deshonestas. No codiciosos de ganancias deshonestas. Es importante aclarar a estas alturas, hermano. Otra vez se lo voy a repetir. No es que estamos despreciando a la gente. Estos no son requisitos para buscar a Cristo. ¿Me explico? Estos son requisitos para aquellos que ya conocemos de Cristo, ya fuimos bautizados y queremos servir. Pero es importante que toda la iglesia oiga esto, porque allá en el mundo hay mucha gente sirviendo y haciendo las cosas muy mal. Entonces no es que nosotros estemos despreciando a los drogadictos, a las prostitutas, a los ladrones, no, porque no estamos hablando de pertenecer a la iglesia. La iglesia está abierta para cualquier persona que quiera buscar de Dios. Aquí nosotros hemos dejado entrar más de una vez, varias veces, a los bolos, hermano. Pero resulta que los bolos no quieren venir a oír palabra de Dios, lo que ellos quieren es dinero. Entonces salen.
Pero aquí no estamos hablando de eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es un requisito no ser bolo? ¿A usted le gustaría que el boletín se lo estuviera entregando a algún bolo? Bienvenido, hermano. ¿Qué está? Bienvenido a celebrar. ¿Qué va? A ver. ¿A usted le gustaría eso? ¿Ah? Claro que no, pues. O alguien que venga bien alegre, ¿va? Bien arriba con alguna droga o con marihuana, ¿va? Ahí. ¡Hey, hermano, bienvenido! ¿Va? Oh. No. Claro que no. Debe de haber un requisito. Entonces, todo aquel que sirve tiene que estar libre de adicciones. No puede tener adicciones. No puede tener malos hábitos, como por ejemplo el mal hábito, ¿verdad?, de deber dinero, por ejemplo. Un servidor no debe deber dinero. Supongamos que yo le debiera al hermano Alberto $100. Supongamos que yo le debiera al hermano Alberto $100. Y él se sienta adelante a propósito para que yo me recuerde de los $100. El hermano, hagamos de caso que sí, me dice, no, mentira. ¿Me entiende? Él está aquí y yo, a través de mi mal hábito de deber dinero, yo estoy afectando la vida de él. Porque aunque yo le ponga aquí, punto 1, se requiere integridad. Él no va a poner se requiere integridad. Él va a poner, págame los $100, va a poner ahí. Número 2, págame los $100. Número 3, págame los $100. Número 4, ¿cuándo me va a pagar los $100? ¿Por qué? Porque un servidor no tiene que tener malos hábitos. Un pastor no debería, discúlpeme, yo sé que esto es demasiado estricto, pero hay que aplicar la Biblia. Un pastor no debería ser mal ejemplo en un banco. Un pastor debería tener yo no digo que no deba tener un crédito, pero debe de pagar su crédito y debe de ser apreciado por el banco, ser apreciado como cliente en un banco. No debe de dar mal ejemplo. Un pastor no debe de tener malos hábitos. Un servidor no tiene que tener malos hábitos. Se ha dado caso, hermano, de hermanos que no contestan las llamadas cuando les están hablando y los vienen a buscar a la iglesia. O sea, un servidor, un pastor no tiene que tener adicciones ni malos hábitos. Así que yo le ruego en el nombre del Señor, si usted sirve al Señor y le debe algo a alguien, pague. Un servidor no tiene que andarse cuenteando a las esposas de otros. No puede tener malos hábitos. Ni un pastor, ni un servidor. No debe tener malos hábitos. Dice, no dado al vino, no dado a ninguna adicción, lo que podríamos poner ahí. Número 5. Se requiere una vida familiar sana y transparente. Se requiere una vida familiar sana y transparente. Una vida familiar sana y transparente. Como le digo, hermano, esto poco lo va a oír, porque ahora muchos líderes tienen la cola pateada, decimos nosotros. Claro, como tienen la cola pateada, no pueden hablar de la familia. Y como tienen la cola pateada, y si hablan de la familia, es como ser sinvergüenza. Mire lo que dice la Biblia: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Siga. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Para los diáconos le dice: diáconos, sean maridos de una sola mujer. Aquí habla de la santidad, de la integridad, de la honestidad, de todo. Pero habla de tratar bien a su esposa. Y que gobiernen bien sus hijos. ¿Y qué más? Sus casas. Esto no solo es para los pastores, es para todos los que sirven. La familia es un estandarte. La familia es
el estandarte de todo aquel que sirve al Señor. Fíjese, hermano, que una de mis mediciones cuando me hablan mal de un pastor, una de las mediciones que yo tengo es la familia. Porque si alguien me puede decir a mí algo mal de un pastor, de un líder, pero yo vuelvo a ver a su esposa, yo vuelvo a ver a sus hijos, y yo veo que su esposa está bien cuidada, sus hijos están bien cuidados y educados. Él puede ser un poco polémico, y no estoy de acuerdo con muchas cosas de esas polémicas, pero yo veo que él es un buen padre, un buen esposo. Eso me da una salvedad a mí. Y veo yo que él tiene un estandarte que dice: ustedes pueden juzgarme a mí, pero yo trato bien a mi esposa, yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mis hijos. Entonces, la familia es un estandarte de aquellos que servimos a Dios. Pero tengo que hacerle una aclaración. Puede ser que alguna persona haya venido a los pies de Cristo ya con su familia destruida. Tal vez cuando vino a Cristo, su esposa ya había sufrido con él. Él conoce a Cristo y él trata de restaurar su matrimonio, pero ella dice: yo ya no quiero nada con vos. Pero se convierte en un buen papá y la mujer lo deja, pues, porque por el daño que le hizo anteriormente, pues se destruyó el matrimonio. Pero él se mantiene santo, prudente, buscando la voluntad de Dios. Entonces no podemos juzgarlo porque él ya vino con una situación de destrucción. Dios va a restaurar su vida. Pero aquí estamos hablando, hermano, de líderes que, siendo líderes ya, viniendo con su esposa y sus hijos, destruyen su matrimonio. ¿A usted le gustaría que yo, después de 10 años de estar aquí, de hablar cosas maravillosas de mi esposa, de ponerle videos de los 10 años de casado? Yo aquí puse un video en el 2009 de los 10 años de casado, que hablo cosas de mis hijos y todo, y de repente aparezco ahí con una rubia despampanante, ¿va? ¿Y ustedes qué les importa? Ustedes no siguen al hombre, ustedes siguen a Cristo. ¿Está bien eso? Claro que no, pues. Porque mi familia es el estandarte del ministerio que yo ejerzo. Yo debo de ser el mismo. Usted tendría que tener la libertad de decirle: mire, hermana Jacqueline, yo quiero preguntarle algo, porque yo al pastor no le creo, porque muchas cosas, exagerado ese pastor. Dígame si es verdad, él así se porta con usted. Usted tendría que poderle preguntar a ella, a mis hijos, pregúnteles. Eso es la realidad. Y yo aquí, hermano, tengo una frase algo larga, pero creo que es verdad. La forma que somos en nuestra familia es la prueba irrefutable de nuestro verdadero cristianismo. Fíjense, hermano, que hoy hay tanta denominación, y a veces entre denominación y denominación nos estamos dando duro, ¿ves? Que bautista, amigo de Israel, bautista tradicional. Que Asambleas de Dios, Pentecostal Unido, Pentecostal Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Profética, todo. Si es que hoy hay para qué, hoy hay de todo. Bueno, hay iglesias ahora hasta contemporáneas, ¿vea? Donde hay oscuridad y los hipotes están tucutum, con música acústica. Ay, aquí sí me gusta. No como allá en la iglesia de Soyapango, todo aburrido, mucha luz. Aquí oscurito me gusta, bien chivo se siente, tipo hippie. Hay de todo hoy, hermano. Pero ¿cuál es el fin de todo? Número uno, que Cristo sea su Señor. Y número dos, que usted dé frutos dignos de arrepentimiento. Si esas dos cosas no suceden, olvídese, hermano. Usted puede ser apóstoles y profetas, súper pentecostal, puede danzar de rodillas. Fíjese, hay gente que danza de rodillas, hermano. Saltan así, yo hasta me sorprendí cuando vi eso, hermano. Pero si esa persona, después de saltar de rodillas, el esposo le dice: mira, vieja, ¿me preparas comida? Yo, no, anda, ve quién te hace comida. Entonces, ¿dónde está el cristianismo? Entonces, un pastor y un servidor debe tener buenas relaciones en su casa y su familia.
¿Y qué quiere que le diga? La Biblia lo dice. Número 6. Me va a tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Acuérdese que hemos comenzado un poco tarde. Se requiere una preparación responsable. Los que servimos a Dios debemos prepararnos responsablemente para servirlo. De eso hablamos el domingo pasado. Dice la Biblia, mire, ¿quién debe de ser un obispo? ¿Quién debe servir a Dios? No un neófito. ¿Y un neófito qué es? Una persona sin experiencia, neófito, nuevo, sin experiencia, sin herramientas, sin estudio, no un neófito. No sea que envaneciéndose, cuando usted le da un cargo a una persona que es neófita, puede envanecerse y caiga en la condenación del diablo. Entonces, pastor, por eso ustedes tienen un PDD, correcto, para que las personas aprendan a servir a Dios, primero que demuestren humildad viniendo a clases, y entonces vamos a ver si están listos para servir. Así dice la Biblia. Entonces, un pastor no puede ser neófito. Hoy, hermano, en las redes sociales, hoy se han levantado un resto de personas que les han llamado influencers, o sea, influenciadores. Y mire, hermano, yo los oigo y créame que admiro mucho su facilidad verbal. Yo admiro mucho hasta lo bonitos que se miran. Pero por favor, créame lo que le voy a decir. Están diciendo demasiadas herejías. Esos videos de ellos a veces tienen 3, 4, 5 millones. Pero si un pastor sale ahí diciendo, bueno, hermano, se va a ir al infierno si es un gran fornicador usted. Ay, Dios, como 2 vistas tiene. Pero a la gente lo que le gusta es lo bonito. Ay, qué lindo. Eso le gusta. No, hermano, usted tiene que entender que no puede ser un neófito el que esté predicando. Una persona tiene que saber la Biblia para predicarle. ¿Y qué más le dice? Mire cómo le dice a los diáconos. Y estos también sean sometidos, ¿a qué dice? A prueba primero. O sea, una persona, usted le dice, vaya, mire, hermano, le vamos a dar la oportunidad de servir. Ajá, ¿en qué, hermano? Vamos a darle la oportunidad de servir en cuidar niños de la edad de 4 años a 5 años. Ah, muy bien, gracias. ¡Niño! Y lo agarra del pelo. No, permítame, hermano, no, eso no se hace. Lo probó y no funcionó. Esa persona no debe seguir. Necesita volver a tomar el proceso de discipulado 4 veces hasta que entienda. No puede servir. ¿Me explico? Dice la Biblia que tiene que ser puesto a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son, ¿qué dice? Irreprensibles. Entonces no es malo, hermano, que uno le diga a una persona, hermano, venga para acá. Sí, hermano, dígame, ¿es cierto que usted le debe tanto dinero a tal persona? Sí. ¿Y es cierto que le debe tanto? Sí, hermano. No puede servir por el momento hasta que se ponga cuentas. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto, porque tiene que ser irreprensibles. O sea, usted tiene que entender que el que se para aquí, el que se pone a servir, el que se pone a entregar a esto, el que recibe a los niños allá, es un privilegio de Dios. Entonces debe de haber una preparación. Y fíjese, hermano, que aquí no estamos hablando, usted puede ser teólogo graduado, pero hay que prepararse. Usted puede ser no teólogo graduado, ni graduado de nada, ni licencia de conducir tiene. Pero si usted se prepara bien, usted se pone a leer la Biblia, busca otra versión, busca de Dios, usted va a venir preparado para el Señor. Usted tiene que prepararse. El punto tiene que ver con considerar lo que uno hace como un gran privilegio
y prepararse cualquiera que sea la responsabilidad que uno tenga, hermano. Cuando eso suceda, cuando todas las personas entendamos que servir a Dios requiere prepararse, entonces la iglesia va a estar en avivamiento. Pero muchos no entendemos eso. Y número 7, se requiere que goce de buen testimonio de los de afuera. Se requiere que goce de buen testimonio de los de afuera. Dice la palabra de Dios, mire lo que dice la Biblia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿De quiénes? Hermanos, si yo le dijera a usted, deme el teléfono de su vecino de la izquierda, de la derecha, de atrás y de enfrente. Deme los teléfonos. Y yo le preguntara a ese vecino, ¿cómo es usted? ¿Qué me van a contestar? ¿Ah? Me van a contestar, el hermano, sí, una gran persona, viera cómo nos ayuda, él barre, aunque no es la basura de él, la barre, la recoge, siempre tiene una sonrisa, nos dice bendiciones, se nota que es cristiano. O me van a decir, no, viera, hermano, ese hombre solo cosas malas nos hace, viera cómo se pelea aquí con los vecinos, grita. La basura nos la echa a nosotros, se enoja. ¿Qué me va a decir la gente de usted? Porque dice que tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Porque mire cómo dice la Biblia. Siga por favor. Para que no caiga en descrédito. ¿Quién cae en descrédito? Primero la persona. Pero en descrédito cae la iglesia. En descrédito cae el evangelio por la culpa nuestra, nuestro mal ejemplo. Mire, hermano, uno tiene que ser cristiano hasta para pelearse. En serio. La vez pasada, una situación con el carro y un señor se bajó y me empezó a ultrajar. Era culpa de él. Yo le dije, disculpe, señor, no me ultraje. O lo estoy ultrajando yo a usted. Es que vos no sé qué. No me ultraje. Pues ¿qué vas a hacer? Llamar a la policía porque usted tuvo la culpa. Ni ese señor, que probablemente conoció algo malo mío porque me enojé, puede decir que yo lo ultrajé o algo así. Usted tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Existen algunos pastores con congregaciones muy grandes, pero los de afuera los odian. Son polémicos. Dios quiere que seamos luz dentro de la iglesia, pero sobre todo en el mundo. Un día esas personas, hermano, llegarán a Cristo y lo harán por su testimonio, porque usted les ha predicado a Cristo con su forma de ser. Estaba un día una discusión sobre los matrimonios homosexuales y el aborto, y estaba un grupo de personas religiosas, católicas, evangélicas, en esa consulta, y se paró un pastor, era por tercera o segunda vez que se paraba, y una señora de familia de dinero aquí, esposa de un político, empresario, le comentó al que estaba a la par, también pastor cristiano evangélico, dice, ya va a hablar ese hermano. Dice. Cuando ese hermano habla, solo habla cosas pesadas. Tiene un mal testimonio con las personas. La realidad es, hermano, que todo servidor debería tener buen testimonio con la gente. Toda persona que sirve a Dios debe poseer un buen testimonio delante de aquellos que no conocen a Jesús. Lo hice con mucho respeto, porque yo respeto lo que Dios usó al hermano Toby Papá. Lo respeto. Y una vez en la iglesia yo dije esta frase: a cualquier situación,
Todos me contestaron, Cristo es la solución. ¿Qué significa eso? Que vemos el canal, que oímos la radio y que lo amamos y que lo respetamos y respetamos lo que Dios hizo a través de él. Pero hay una realidad, hermano, que también fue un mal ejemplo. Discúlpeme, oiga, pocas personas van a decir estas cosas, pero tengo que decírselo. Porque también personas de afuera aprendieron a odiar el evangelio por el estilo de vida que él tuvo, porque dejó a su primera esposa, porque se juntó con otra señora y salió en los periódicos pegándole, y después se volvió a casar y después lo último. Yo sé, hermano, mire, créame que yo no me siento, ahorita que lo estoy diciendo, y ellos son mis hermanos en Cristo, claro que sí, les amo, pero tenemos que cuidar el testimonio con los de afuera. Tenemos que cuidarlo. Para mí, hermano, cuando yo me voy a presentar delante de una persona y que me dice, ¿y usted a qué se dedica? Cuando yo le voy a decir, soy pastor, es una cuestión de cuidado, es una cuestión de privilegio. Yo le he contado varias veces a usted que cuando Dios me ha permitido viajar, a veces yo en el aeropuerto con la maleta y oigo que alguien me dice, pastor, me dicen así. Hola hermana, ¿qué tal? Ajá, ¿cómo se refieren a mí? Pastor. Para mí es vital pararme aquí y saber que usted no tiene nada que temer de su pastor. Para mí eso es vital, hermano. Yo no soy el mejor predicador, no soy así contemporáneo, ¿verdad? Chivazos, pantalones socados, no. Pero espero que nunca le tengan que decir a usted, allá había su pastor con una chelona. Espero que nunca. Porque uno tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Y hoy que el pastor Toby sufrió, fíjese, esa situación que se anduvo en las redes sociales, Toby Jr., no tengo por qué juzgarlo, no me consta. ¿Sabe qué volví a ver yo? ¿A dónde volví a ver yo? A ver, punto número 5. ¿A dónde volví a ver? A su esposa y a sus hijos. Mientras él tenga su matrimonio bien, primero Dios, que Dios lo siga usando. Yo quiero que usted me comprenda que no estoy hablando mal de las personas, hermano, sino que estoy abordando la realidad de la situación. En muchas ocasiones me han dicho a mí, ¿y usted evangélico de qué es? Me dice, de los de Toby, me dice, porque esa persona ha sido dañada por el testimonio. Sé que es difícil abordar esta situación, pero permítame darle un ejemplo. Anduve de motorista del hermano Pablo Finkenbinder, de un mensaje a la conciencia. Don Nacho Castillo lo invitó a él al programa. Y la mayoría de respuestas del hermano Pablo Finkenbinder eran sencillas, no eran rebuscadas. Le decía, hermano Pablo, le dijo el hermano don Nacho, perdón, le dice, hermano Pablo, ¿qué opina de la corrupción de los políticos? Ah, bueno, dice hermano Pablo, no hay que ser corrupto, dice, eso no le gusta a Dios. No, pero dígame. Bueno, a Dios no le agrada eso. Que Dios bendiga a nuestro país. Así va, él nunca dio, hermano. Y a veces don Nacho le preguntaba cosas bien rebuscadas, así de cosas políticas. Y le decía, hermano Pablo, le decía, a don Nacho le decía, eso no lo sé, le decía él. No llegó a él a pretender que lo sabía todo. El hermano Pablo Finkenbinder dio un mensaje a la conciencia. Llegó el momento que empezaron a hablar las personas al programa. Hermano Pablo, don Pablo, me llamo, soy fulano de tal, soy católico, hermano Pablo. Usted ha sido un gran ejemplo para mí. Muchas gracias.
hermano Pablo, soy fulana de tal, no soy religiosa, pero mi hija perteneció a un coro que usted manejaba. Usted ha sido un gran ejemplo para nosotros. Hermano Pablo, le saluda tal persona, soy pastor del tabernáculo bíblico, lo admiramos mucho. Hermano Pablo, empiezan aquellas llamadas, hermano, sin parar. Y don Nacho no tuvo más que volver a ver al hermano Pablo. Y le dice, hermano Pablo le hace, un hombre de 80 y pico de años, que murió al lado de su única esposa para siempre. Así es como Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Hermana Linda falleció después del hermano Pablo. Gente de El Salvador lo iba a ver a él hasta su casa, a Costa Mesa, California. Y hermano Pablo siempre fue bien bromista, un hombre bromista, un hombre que dio su vida por el evangelio aquí en El Salvador. No fue perfecto, estamos claros, pero corrigió sus errores. Terminó con su esposa siempre, su única. Estaban los dos viejitos, bien viejitos ya, hermano, con problemas para moverse y todo. Y Moisés Ramírez, mi ex jefe, lo llegó a ver. Y hermano Pablo se le acerca, hermano Moisés, le quiero decir algo, le dice. Sí, hermano Pablo, he estado pensando, le dice, que después de 50 años de matrimonio, y más, ¿verdad? Después de 50 años y más de matrimonio con Linda, le dice, estoy pensando, fíjese, le dice, que quizás con ella me voy a quedar para siempre, le dice. Así es como ha debido de ser siempre. Yo le pido perdón por tanto mal testimonio que hay. Hemos vituperado el evangelio. Si alguien no puede manejar a su esposa y a sus hijos, y aún así quiere manejar la iglesia, no, sálgase, arregle su hogar primero. Muchos me han preguntado a mí, ¿y vos qué harías? ¿Y vos qué harías si fallaras? Porque vos no sos perfecto, claro, es cierto. ¿O no te gustan las mujeres? Claro, me gustan las mujeres, por supuesto. Y más, pues sí, va. A veces me han preguntado, ¿y vos qué harías? ¿Sabes qué haría? Le digo yo. Si al caso se diera algo así, que yo fallara a mi esposa y le fallara a mis hijos, y le fallara a la iglesia, le fallara a Dios, me salgo de la iglesia, le digo. Me saliera de la iglesia, me saliera a arreglar a mi matrimonio, me saliera a pedirle perdón de rodillas a mi esposa todos los días y a mis hijos, y hasta que estuviera arreglado mi matrimonio, entonces vendría donde los diáconos y les dijera, hermanos, si ustedes me quieren dar la oportunidad y la iglesia me queda la oportunidad, aquí estoy. Pero tendría que arreglar primero mi matrimonio. Pero muchos pastores, muchos líderes tienen éxito en sus vidas ministeriales sobre los escombros de sus familias. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Levanten la mano todos los que sirven en esta iglesia. Levanten la mano. Entienda que servir al Señor es un privilegio, por favor. Cambie. ¿Cuál es su mejor estandarte? ¿Ah? La familia. Usted puede predicar bonito en la célula, y cuando se van los hermanos de la célula le entra duro la familia. No, hermano, ame a su familia, cuide a su familia. Y los que no levantaron la mano, ¿qué están esperando para servir a Dios? ¿Ah? ¿Cuándo va a comenzar a servir a Dios en esta iglesia? Mire lo que dice el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13.
Versículo 13, por favor. Mire lo que dice el versículo 13, por favor. Dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. El que sirve a Dios, el que sirve a Dios, en otras palabras, le da prestigio. ¿Entiende? No importa lo que usted haga. Si usted sirve a Dios para espantar los chuchos para que no entren, no importa lo que usted haga, le da prestigio. Porque es un privilegio servir a Dios. Mire, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el que sirve a Dios crece. Usted quiere crecer en Cristo, quiere crecer en el conocimiento de Cristo. Hermano, créame lo que le voy a decir. No es malo estudiar, estudie teología, estudie el bíblico, estudie. Pero servir a Dios lo entrena más a uno que un instituto bíblico, que una maestría en teología. Porque uno sirviendo es que crece, hermano. Es que crece. Así que sirva al Señor, no deje de servir al Señor. Vamos a orar al Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.